una lectura real de 12.7 ohmios. Y según nuestra tabla nos dio 12.8 ohmios, o sea, es decir, la resistencia está en buen estado. Si en alguna ocasión te ha tocado revisar la resistencia, ya sea de un calentador de paso, de un calentador de depósito, un calentador para tinas o también como para un generador de vapor para saunas, pero resulta que no sabes si la medición es la correcta o la ideal que te da la resistencia. Pues bueno, en este caso yo te voy a enseñar en este momento una fórmula que usamos muy básica y muy fácil de hacer, que se hace de la siguiente manera. Tenemos acá, normalmente en toda resistencia vamos a tener un dato de voltaje y de potencia en watts. Como por ejemplo esta es de 9000 watts o 9 kilowatts y 220 voltios. Esta de igual forma tiene 4500 watts de 240 voltios. Y de la misma forma todas las resistencias siempre van a tener un dato de lectura, ya sea propia de la resistencia o en la placa del calentador, dependiendo de qué tipo de producto requeremos hacer la medición. Bueno, regresando a la fórmula, vamos a multiplicar el voltaje por voltaje, es decir, 2 veces la que nos dice en placa, y lo dividimos sobre los watts que tiene la resistencia. Y en este caso ya nos da la lectura en ohmios. Vamos a probar primeramente con este ejemplo que tenemos acá, que es la de 240 por 240 sobre 4500 watts y nos debe dar 12.8 ohmios la resistencia. Esto puede variar, normalmente puede variar un 0.3, 0.2, un 1 ohmio del cálculo del resultado que tenemos acá. Por ejemplo, entonces vamos a probar esto. Y eso fue lo que nosotros realizamos acá, la medición. Y aquí colocamos nuestro medidor en la escala de ohmios y tenemos las dos puntas y nos da una lectura real de 12.7 ohmios. Y según nuestra tabla nos dio 12.8 ohmios, o sea, es decir, la resistencia está en buen estado. Si la medición nos cambia, ya sea un valor mucho más alto o mucho más bajo y no tiene referencia de este que nos dio acá, eso significa que la resistencia esté dañada, o también simplemente no nos puede dar continuidad, pues porque está abierta o quemada, ¿verdad? Y aquí tenemos otra resistencia. Esta resistencia es de 5250 watts o 5.25 kilowatts en 220 voltios. Y tomando referencia de nuestra pequeña fórmula, tenemos 220 por 220 dividido 5250 watts y nos debe dar una lectura estimada de 9.2 ohmios. Y aquí tenemos la lectura real de 9.3 ohmios. Está, entonces el dato sí coincide. Esta resistencia podemos decir que estaría en buen estado si estuviéramos revisando el calentador. Y ahora, ¿qué ocurre si nosotros tenemos un calentador con una resistencia, pero dentro de esa resistencia hay varias resistencias internamente? Como es esta, hay dos resistencias, tenemos una acá y una por acá, y cada una también se divide en secciones. Por ejemplo, esta otra también es una sola resistencia, pero tiene tres resistencias que se conectan en paralelo. O de esta forma también tenemos otra, es una resistencia igual, que son 3 en una. Entonces para ello lo que hacemos es realizar un pequeño puente uniendo estas puntas. Sacamos un cable por acá y uniendo estas otras tres puntas de la otra línea, entonces vamos a medir la resistencia total o la resistencia final de toda la resistencia, ¿verdad? Y como se dan cuenta, aquí tenemos una lectura de 5.3 ohmios. Eso es la medición de la resistencia total. Y según nuestros datos de acá, 9 kilowatts en 220 voltios nos debe dar 5.3 ohmios. Entonces esa es la forma correcta para realizar la medición en estos tipos de resistencias cuando tiene varias en paralelo. Bueno, pues esto ha sido todo, la explicación bien fácil y rápida de aprender cuando tengamos que revisar algún calentador, como les mencionaba, ya sea de un generador de vapor para sauna, un calentador de paso, un calentador de depósito. Y pues estos conceptos es bastante general y muy útil para la práctica de nuestras tareas en campo. Bueno, si te gustó este video, pues igual compártelo con otros amigos para que también pues puedan aprender de todo, de lo que estamos compartiendo acá, y pues
como siempre aquí seguimos aprendiendo juntos.